Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos los que están por ahí, todos los que posiblemente vayan a ver este video más tarde. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y amigo Omar Lugo, por la gracia y la misericordia del Señor, pastor de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, piedra angular en el pueblo de Aguadilla, Puerto Rico. Reciban cordiales saludos. Amén. Mi saludo y respeto para cada pastor, ministro del Señor. En fin, la iglesia de Cristo, los amigos, los hermanos y el que va a estar en contacto viendo este video. Si fuera posible, usted puede compartir este video en esta hora con alguien para que le pueda hacer de bendición en esta preciosa hora. Quiero hablar acerca del desafío de ser pastor en este tiempo. Un desafío realmente. El ser pastor. Permítanme compartir un minuto por aquí. Si puede, quiero compartirlo con algún hermano, con su pastor. Pues gloria a Dios. Saludo a los que se conectan por ahí. Los que se conectan por ahí, Dios me les continúe bendiciendo en esta preciosa hora del Señor. Estoy por aquí compartiéndolo. Muy bien. Todos los pastores que se unen por ahí, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Bueno. Una vez más por aquí compartiendo este asunto. Si usted entró por ahí, Dios bendiga. Amén. Todos los que me saludan. Si quiere y desea compartirlo y me ayuda, pues se lo vamos a agradecer en el alma. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hablar acerca del desafío de ser pastor en este tiempo. Y quiero comenzando con una cita muy lamentable. Y por esta cita que voy a citarle, este pastor Jariet Wilson, ¿verdad? Que fue uno de los últimos pastores que se suicidaron. Antes del suicidio, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante acerca del suicidio. Usted conoce la posición bíblica, mi postura acerca del suicidio. De ninguna manera estamos justificando la acción de tal persona. Pero si es conmovedor a todo aquel que es humano, todo aquel que todavía le quedan sentimientos. Porque pareciera que como que la espiritualidad alguno, o sea, una espiritualidad falsa, como que les quita el sentimiento a dos o tres y son incapaces de poder sentir empatía por otra persona que está en dolor, cuando la Biblia dice que riamos con los que rían, lloramos con los que lloran. La espiritualidad de ninguna manera nos quita esa parte sentimental humana y nos hace una especie de psicópata. El psicópata es una persona que es incapaz de enlazarse emocionalmente con otra persona. Pareciera que algunas veces la espiritualidad es tan grande en personas que a veces son hasta insensibles. Dicho eso, quiero comenzar diciendo, y puse por ahí en este Facebook Live, comencé una citación de un pastor llamado Jariet Wilson, que es uno de los últimos pastores que lamentablemente se quitaron su vida. No vamos a estar tocando ese tema, lo hemos tocado. Tampoco estoy tocando este tema para justificar dicha acción. Simplemente quiero tocar el punto de vista de este trabajo, de esta tarea tan difícil, ¿verdad? Pero que sabemos que el Señor está ahí. Número uno, es conmovedor la nota que dejó este pastor antes del suicidio. Dice: admito que nunca en toda mi vida he hecho algo tan agotador y agotador como el pastoreo. Nunca trabajo o responsabilidad ha consumido mi energía y mi salud más que dirigir una iglesia. Como pastor, puedo decir que la iglesia necesita preocuparse urgentemente por descanso y la salud de sus pastores. Esta fue la nota dicha de uno de los últimos pastores que se quitaron la vida, lamentablemente. No estamos de ninguna manera justificando los hechos, simplemente estamos mirando este punto de vista. La última nota de este pastor que dijo que nunca había hecho un trabajo tan agotador como pastorear en una iglesia, y recomienda que las personas se preocupen por la salud y el descanso de sus pastores. Es un desafío, el pastorado es un desafío, ya que tiene que hacer un trabajo. Bueno, estoy hablando con los pastores verdaderos y aquellos que predican para que las almas se salven y que lleguen al cielo. Es un trabajo impopular. Lamentablemente la iglesia no considera, no valoriza el mensaje que sale de sus propios altares.
Es lamentable que muchas veces un pastor invierte tiempo en estudio, ayuno, oración, búsqueda para llevar un pasto fresco a la iglesia, y la reacción de la iglesia es un poco antipática. Es un poco antipática porque hoy vivimos los niveles más altos de un emocionalismo. Escuche bien, una cosa es usted ser una persona que somos seres emocionales y otra cosa es ser una persona emocionalista, o sea que solamente responde ante los estímulos de una emoción. Para la iglesia, un pastor que invierta un tiempo de oración, de ayuno, responsable, tratando de llevar pasto fresco a la congregación y ver la reacción antipática de la iglesia como si Dios no estuviera hablando. Muchos, en vez de salir edificados, salen peor, porque mientras se predica la palabra, el enemigo le está susurrando en el oído: mira, muchachos, se lo dicen por ti. Ay, y como yo escribí en un estudio esta mañana, que el pecado y el endurecimiento del corazón hace que la gente cogen los temas, las predicaciones personalmente. Es un trabajo sumamente agotador. Pero sin embargo, cuando se invita a un predicador a la iglesia, usted ve que el mismo mensaje que usted trajo, el evangelista lo trajo, pero la gente ahora alaban y responden. ¿Por qué? Porque lamentablemente el evangelio de hoy se ha convertido como un evangelio que solamente se responde ante los estímulos externos, pero no es realmente espiritual, es emocionalista. Este pastor que se quitó la vida dijo que nunca había hecho un trabajo tan y tan agotador, porque es un trabajo que consume el tiempo. A veces el tiempo de la familia personal, el tiempo del descanso, el tiempo de esparcimiento, porque te quiero decir algo, un principio bíblico: los pastores son tan humanos como usted también lo es. Muchas veces se le exige al pastor y muchas veces se predica, y muchas veces usted oye este tipo de personas predicando acerca del pastorado. Y le voy a decir una cosa con mucho respeto: usted nunca va a saber lo que es ser pastor, porque simplemente usted no es pastor. Es una realidad. Y muchas veces la empatía, la consideración que se le tiene que tener a un pastor o a la familia pastoral es nula y es celo, porque se pretende que el pastor es este hombre súper espiritual que todo lo sabe, que Dios le revela todo, que tiene una supervisión, que es un hombre, muchacho, que es una cosa, una maravilla. Y muchas veces perdemos de vista que el pastor es una persona también que está luchando por su salvación. No solamente tiene que atender los problemas de los demás, sino que también tiene que atender sus propios problemas y alimentarse espiritualmente él y tener una vida de intimidad con el Señor. Y sin embargo también tiene que buscar para él personal, para él salvarse personalmente y para también lograr que la gente que Dios le ha puesto a su cuidado sean salvas. O sea, lamentablemente pastorear en este tiempo es un desafío. Es un desafío porque, como yo hablaba en estos días, la Biblia habla acerca del misterio de la iniquidad. Y ese misterio de iniquidad, Pablo dice que está en acción. Cuando usted estudia lo que es iniquidad, significa una persona que es carente de ley, significa anarquía, significa que se rebelan en contra. O sea, estamos viviendo, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, que no os conforméis a este siglo. ¿Por qué Pablo decía siglo? Porque en medio de los tiempos y en medio de las edades hay una corriente de pensamiento que lamentablemente la iglesia, por ser parte de la sociedad y por no tener una mente renovada en el Señor por la palabra, es arrastrada por este tipo de pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento de esta edad presente? Es un pensamiento de rebeldía. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Mire, usted lo puede ver en el ámbito social. En el ámbito social, el policía es visto como un enemigo cuando el policía está puesto para velar por la ciudadanía. Que si hay policías malos, pues obviamente, pero más creo que ellos son más los buenos que los malos. Entonces, hay un sentimiento es una rebelión, hay un sentimiento que todo aquel que representa autoridad, y esto es lo que Juan dice, el espíritu de anticristo que se manifiesta y se levanta contra todo aquello que representa a Dios y que es objeto de adoración. El espíritu de anticristo, que Pablo lo llamó el misterio de iniquidad, que es carencia de ley, que es anarquía, se está presente y está vivo en medio de la congregación de la iglesia. ¿Cómo usted lo puede ver? Porque hay un sentimiento en contra de todo aquello que representa autoridad. Mire, lamentablemente respeto a todos los ministerios, pastor, evangelista, misionero, maestro, etcétera. Ahora, pero el que le toca realmente el trabajo de apretar las tuercas es el pastor. El que le toca corregir es el pastor, no es al evangelista. El evangelista viene, le lanza una palabra y si Dios lo usa, maravillas, gloria a Dios y aleluya, y todo brinca y todo el mundo danza con el predicador invitado. Pero al pastor es el que le toca bregar con los
trapo sucio. Estoy hablando con los pastores que son de Dios. Los pastores son los que corrigen, y corrigen de una perspectiva para no para destruir, sino para que la gente entre, porque la Biblia dice, hermano, que todos hemos sido partícipes de alguna manera de la disciplina, y si alguno resiste y alguno no se somete a la disciplina, es tratado como un bastardo, eso lo dice la Biblia. Pero hoy en día, mire, si no hay sometimiento, que la gente no aguanta lo que es una disciplina. El fenómeno, antes la herramienta de la disciplina no es una herramienta para castigo, es una herramienta para que la persona que haya cometido haya infligido, ¿verdad?, unos mandamientos, unos estatutos establecidos en la iglesia, pues tenga un tiempo de reflexión para restaurarse en el Señor y sepa lo malo que haya hecho. Pero ahora la gente no entra, no tienen eso. ¿Ustedes saben por qué no tienen eso? Porque los pastores que son de Dios, que quieren llevar la iglesia por el camino correcto, más abajo, 3 bloques abajo, hay otra que se llama cueva de ladrones. Yo escribí un estudio en estos días, lo que la Biblia dice, el Antiguo Testamento significaba de cuevas de ladrones. Cuevas de ladrones era un lugar donde se refugiaba la gente que cometía delitos, pero se escondía en ese lugar para no resistir, para no recibir retribución a causa de su delito. Entonces, hay pastores que son de Dios que quieren llevar la iglesia como es, y para llevar una iglesia como es hay que soltar, hay que corregir, hay que instruir, hay que enseñar. Pero ¿qué pasa? Como ahora todo el mundo es pastor y ahora la visión no es llevar la gente al cielo, sino que ahora es llenar los templos. Y como ahora hay que llenar los templos, hay que hacer cualquier cosa para llenar ese templo. Así sea violar la misma palabra que yo predico de un altar. Por ejemplo, hay un pastor de Dios que ama a las ovejas, está apasionado, quiere que la gente llegue al cielo, le predica, le enseña la palabra como es. Pero al pastor le toca hacer ese trabajo. Vamos a poner ese trabajo, vamos a ponerlo de esta manera. El trabajo sucio le toca al pastor. Hablando figurativamente. ¿Por qué es el trabajo sucio? Porque el pastor es el que corrige, el que llama a la gente al capítulo, el que enseña, el que dice, mira, esto está mal, papá, tienes que enderezar esta área, ese pecado no es de Dios, tienes que ahora reguindarte, tienes que enderezarte. Y muchas veces la gente se lo toman personales, y muchas veces la gente, en vez, porque el pastor era bueno para darte parte, el pastor era bueno cuando te ponía a predicar, el pastor era bueno cuando te ponía privilegios, pero ahora que te quiere instruir, que te quiere correr, ahora el pastor se convierte en mi enemigo número 1. ¿Qué pasa? Que más abajo hay una cueva de ladrones, donde la gente se reciben, que no importa cómo las personas estén en pecado. Como mire, le voy a contar unas cosas que esto es una maravilla. Estoy compartiendo con un pastor una campaña que estoy predicando. Me dice, pastor, puse a tal persona que era evangelista, lo puso en disciplina, pero él tenía un viaje para un lado. El pastor dice, llamé al otro pastor y llamé al otro evangelista y dice, mira, él puede ir, pero no puede predicar. ¿Acaso ya no existe disciplina en la iglesia? ¿Acaso la gente no cree? Y si yo le estuviera hablando de gente liberal, te estoy hablando de gente que son RT, SD, sana doctrina. Entonces, el pastor confiadamente deja a su evangelista que de X o Y razón está en disciplina, lo deja ir a este lugar. Pero resulta que cuando llega a ese lugar, ese pastor comienza a hacer un Facebook Live con la persona que recibió de otra iglesia, y le comienzan a caer a cantazo al pobre pastor. No solamente eso, sino que el pastor se había comunicado con esta persona que sabía que estaba en disciplina, y viene y lo pone a predicar. O sea, mire que es poca vergüenza. O sea, ya el respeto, la ética, la autoridad pastoral, los mismos pastores se violan esos principios de que si usted entiende, usted es una persona en disciplina, porque usted entiende, amén, no es abuso de autoridad, estamos hablando en todo el buen sentido de la palabra, en un caso de justicia real, no estoy hablando de abuso, no venga especulaciones, estamos hablando real. Entonces estas personas los mandan para allá. El pastor le profetiza que tiene pastorado, regresa para el mismo estado, y al mismo pastor de la misma ciudad le abre una iglesia. Mira qué malicia. Es como he recibido llamadas, son cosas insólitas que usted dice, pero esto está pasando en el cuerpo de... Pues claro, mi hermano, es como hace tiempo atrás recibí una llamada, me dijo, pastor, ¿qué hago? Una gente salieron de aquí, buscaron apoyo en otro lado, me abrieron una iglesia en el segundo piso. Tú sabes,
Es el desafío. Ahora los pastores caminan con miedo porque saben que el día que quieran aplicar la corrección, la disciplina, no pueden, porque más abajo hay una cueva de ladrones que lo van a recibir al ministerio, lo van a recibir, lo van a aplaudir. Vente, papito, que tú tienes ministerio, vente que aquí que te quieren, allá no vas a crecer, allá no vas a crecer. O sea, ¿por qué? Porque la gente, mi hermano, aunque el diablo se los lleve, aunque el mismo diablo se los lleve en patines, ellos quieren un micrófono en las manos. La gente quiere ser vista, la gente quiere proyectarse a ellos mismos. Ya la visión de abrir la iglesia con un corazón pastoral se acabó en muchos lugares. Y ahora, y aquí pasa, ahí la llama Libre, dice aquí, muchachos, si te estoy hablando, yo en 20 años, yo te puedo hablar, en 20 años que llevo, que he sobrevivido, gracias a la misericordia de Dios, yo te puedo hablar de mil historias, de la gente cuando se van de la iglesia. Mire, mi hermano, cuando alguien se va de una iglesia en orden, el pastor de Dios no tiene por qué hablar nada malo de una persona que se va en orden. Ahora, si el pastor habla, número uno, el pastor no es de Dios, entonces es un manipulador, porque hay gente que cuando la gente se van de la iglesia, pues el pastor le cae arriba porque son autoritarios y se creen dueños de las ovejas. Ahora hay que mirar otro punto de vista. Hay gente que se van de la iglesia y cuando se van comienzan las llamadas secretas. ¿Qué? A sembrarle duda acerca de su pastor. Llamadas, porque hay gente que son dirigidos por el mismo diablo, hermano. Hay gente que no se pueden llamar ovejas, que son lobos rapaces en medio de la viña, en medio del rebaño, y son cabros, porque el cabro no anda cada 6 meses mudándose de iglesia. Las personas de Dios están sujetas a una congregación y están sujetas a un pastor. Usted no se puede llamar sana doctrina si usted no camina en sometimiento. Te voy a decir una cosa. Cuando la Biblia habla en 2 de Pedro capítulo 2, Judas capítulo 1, que habla acerca de la apostasía, no solamente las doctrinas conviertan a una persona apóstata, sino la actitud. Por eso Judas menciona a personas que no tienen al Espíritu, que son contumaces. Una persona contumaz, una persona no sometida a gobierno, o sea, ellos no saben lo que es el Dios de orden, ellos no saben que hay autoridades puestas por parte de Dios y lo que hacen es sembrar duda acerca del ministerio y las personas que son de Dios. Por ejemplo, hay personas que se van de la iglesia y comienzan las llamadas secretas. Mire, no, yo me fui de esta iglesia porque hay muchas cosas que no estaban de acuerdo y te voy a decir algo, varón, yo sé de muchas cosas que Dios me ha revelado, pero no te puedo decir. Mire mi hermano, eso es un truco para usted identificarle una persona que divide. Una persona que tiene un espíritu de división siempre sembrará duda a causa de la autoridad del pastor. Una persona que tiene un espíritu de división en la congregación, nosotros los pastores sabemos que siempre hay gente dentro de las congregaciones que no están de acuerdo. Y eso uno sabe bregar con eso. Ahora, hay gente que tienen son rebeldes pasivos. Le voy a decir esto a los pastores. Hay personas que están en nuestras congregaciones que son rebeldes pasivos. No se han levantado porque no ha llegado alguien que tenga los pantalones para enfrentar al pastor. Ahora, esa persona que puede llegar, amén, aleluya, en la congregación, puede llegar con una apariencia de piedad. Fíjese bien, las personas que muchas veces dividen son las personas que muchas veces están cerca del pastor. Por eso te voy a decir otro secreto. Los pastores, las ovejas son tus ovejas. Los pastores no son amigos de las ovejas. Esto es para que usted entienda. Esto es para los pastores. ¿Por qué? Porque muchas veces el pastor le está buscando como ser humano al fin. Tiene amistades y se encariñan y uno se encariña con las ovejas. Pero hay un límite que lamentablemente no se puede pasar. Y es un límite de que sus ovejas son sus ovejas y las ovejas no son sus amigas. No significa que estamos en enemistades, estamos significando de que usted no va a entrar en esa intimidad porque muchas veces se violenta la autoridad porque la gente no sabe manejar lo que es que se le brinde confianza. Un pastor que le brinda una confianza a una oveja, muchas veces la oveja no sabe manejar y diferenciar cuando usted le está hablando como pastor o cuando usted le está hablando como oveja.
como pastor y cuando usted le está hablando como amigo. Los pastores buscando muchas veces en su desesperación, buscando un desahogo, buscando un refugio, buscando alguien que ore por ella, pues viene y se desahoga con las ovejas. Entonces esa oveja que muchas veces el enemigo la posiciona, escuche bien, muchas veces el enemigo muchas veces está cerca del pastor porque muchas veces Dios le da oportunidad a la gente de estar cerca de los pastores, pero la gente no aprovechan esa bendición. Los ubican cerca de los pastores, pero Satanás comienza a trabajar con la mente de esa persona. No todo el mundo puede ver o tiene la capacidad de entender que el pastor es un ser humano como usted, que está buscando también alcanzar el reino de los cielos, que tiene batalla, que tiene lucha, que tiene problemas, que tiene un montón de circunstancias. Satanás le hace la guerra por donde quiera y muchas veces la oveja no entiende que a veces los pastores se abren ante las ovejas, pero muchas veces el enemigo, teniendo eso a su favor, Satanás le vira la mente a esa persona, porque te voy a decir una cosa, Satanás brega con mentes débiles. Una mente débil no puede estar al lado de un pastor. Una persona que es ambivalente, una persona que es débil de mente, que es fácil de influenciar, que va a mirar, no te va a mirar con ojos de pastor, te va a mirar con ojos de sospecha, con ojos de incredulidad. Siempre va a estar mirándote a ver cuáles son tus defectos. Entonces el enemigo comienza a utilizar ese alma, porque hay gente que, como dijo ahorita, permiten que los ubique Dios cerca de los pastores. Por eso es que usted tiene que tener cuidado, hermano. A quién usted se pega. Aquí lo que usted se pega no es por amiguismo, es por espiritualidad. Escuche bien lo que le voy a decir, para que no tenga dolores de cabeza. Usted no se pega a la gente, pastor, usted no se pega a la gente por amiguismo. Usted se pega a la gente por espiritualidad. Solamente la gente espiritual, los que oran, los que tienen entendimiento y los que tienen madurez, son los que deben y tienen que caminar al lado del pastor. Ahora, hay casos que a veces el pastor se abre con este tipo de personas y por no ser espirituales, Satanás utiliza esa información, la trasvira, lo miran con otros ojos al pastor. ¿Y dónde viene la traición? Mire, y cito y vuelvo a citar lo que dijo este pastor antes del suicidio, que no es, el tema no es el suicidio, el tema es el pastorado. Dijo, no he hecho otro trabajo tan agotador como el pastorado. ¿Por qué el pastorado es tan agotador? Es agotador en el sentido de que consume toda la fuerza. Es agotador porque usted tiene una visión que Dios le entregó, usted quiere dirigir las ovejas hacia acá, pero las ovejas lamentablemente escuchan muchas voces. Mire, si es cierto que hay muchos pastores que no son de Dios, es cierto que hay muchos que ya dejaron de ser ovejas, porque las verdaderas ovejas escuchan la voz del pastor. Las ovejas no escuchan voces extrañas, las ovejas escuchan la voz del pastor. Es un trabajo agotador porque es un trabajo en continuo riesgo de ser atacado por los mismos que el pastor está alimentando. O sea, el pastor se sacrifica a veces el tiempo familiar, sacrifica el tiempo de descanso. ¿Cuántos pastores no hay enfermos? ¿Cuántos pastores no entregaron toda su vida y ahora en la hora de enfermedad la misma gente le da la espalda? ¿Sabe? Dios está mirando eso. Entonces tenemos personas, alabado sea Dios, que usted no sabe cuán agotador emocional y físicamente y espiritualmente es el trabajo pastoral. Porque hay personas que se aprovechan y hay personas que no ven que los pastores también son seres humanos, que necesitan consuelo, necesitan palabras de fortaleza. Decirle, wow, que el mensaje que usted predicó me ministró mucho. ¿Ve? Entonces, esa consideración, por ejemplo, usted puede notar, y escúcheme bien lo que le voy a decir. Mire si no hay un sentimiento antipastor, que hasta los días del pastor lo están atacando. O sea, el día de apreciación de la familia pastoral, ahora tampoco se puede hacer cuando la Biblia dice, según Tesalonicenses, que honremos a aquellos que nos presiden. Pero ¿qué Biblia tú estás leyendo? Amén. Entonces, mire si no hay un ataque directamente. Eso es correcto. Hay otra falacia. ¿Cuál es la falacia? La gente de Dios no toma vacaciones. Mire, mi hermano,
Satanás, usted no puede comparar al mundo espiritual con un ser humano. Satanás no tiene un cuerpo físico, es un ser espiritual que no se cansa. Los seres humanos se cansan. Los pastores se cansan, se agotan. Usted no leyó la historia que David se cansó. Cuando David se cansó había un Abisaí. Cuando se levantó el gigante había una espada nueva que se había levantado otro gigante que era de la descendencia de Goliat. Pero ahí había un Abisaí. Mire si David no lo apreciaban tanto que cuando David quiso agua de Jerusalén, los valientes de David descendieron a Jerusalén simplemente para traer agua. Y David no se bebió esa agua, sino que la derramó como un sacrificio para Jehová. Habrá gente así hoy que valoricen el sacrificio, la enseñanza, la educación pastoral. Que usted tiene un pastor de frente, usted tiene un buen pastor que le predica la verdad, que le está enseñando la sana doctrina, que le está enseñando la llenura del Espíritu Santo, que lo está dirigiendo, lo está guiando pasos al cielo. ¿Y cómo es posible que los falsos pastores, apóstoles y profetas tengan gente que lo honren más? ¿Usted sabe por qué? Porque hoy la honra depende. La gente no valoriza lo espiritual, valorizan el amiguismo, valorizan las cosas carnales. O sea, no, mi pastor es bueno porque él no ataca a la gente. Mire, mi hermano, las cosas ya las cosas las dejamos de ver como son. Ahora pesa más el amiguismo. Si el mensaje es blandito, pues esa es la iglesia que a mí me gusta. Pero hoy, lamentablemente, esto es un trabajo agotador. Entonces, los pastores necesitan tiempo de descanso con su familia. ¿Escuchó eso bien? No, que la gente de Dios no cogen descanso. Mire, mi hermano, le voy a decir una cosa. Una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es mi relación con el Señor. Por ejemplo, si yo tomo un momento de descanso con mi familia, un fin de semana, ¿usted cree que yo voy a dejar de orar? ¿Usted cree que yo voy a dejar de estar en comunión con el Señor? O sea, y ese es el problema, que pensamos, la mente carnal cree que lo único que hacemos a la iglesia, por eso es que hay gente que juzgan por su condición, porque la gente se creen que como la gente no ora en la casa, la gente ora en la iglesia, que el pastor va a hacer lo mismo. No, hermano, que la gente de Dios, los ministerios de Dios no cogen vacaciones. Mentira, por eso hay tantos hogares, por eso hay tantos matrimonios rotos, hijos rebeldes. Por eso es que la gente, el diablo está haciendo pedazo de la familia. ¿Por qué? Porque pensamos que el pastor es este tipo de persona que es un robot, que no descansa, que no come, que no bebe, que no tiene descanso, que no tiene deudas que pagar. Y el pastor es tan humano y está en la misma guagua, para decirlo de esa manera, para buscar salvación. Yo estoy hablando de los pastores de verdad. Yo no estoy hablando de los pastores que el llamado vino en caja de conflay. Estoy hablando de los pastores que aman la obra. El pastor que ama la obra es un pastor atacado por todos los ámbitos habido y por haber. Es atacado dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, por todos los medios. Los pastores de Dios están siendo atacados. Los pastores que no son de Dios, esa gente no tiene lucha. Pues esa gente predica un evangelio acomodado. Ellos no tienen una conducta ética. Ellos se pasan sacando personas o gente de las iglesias. Estoy hablando de los pastores de verdad, de los pastores que han picado piedra. Yo no estoy hablando de los pastores profesionales que existen hoy, que le dan las iglesias llenas, con las bancas llenas, y usted no sabe lo que es llorar, usted no sabe lo que es tocar las puertas, usted no sabe lo que es repartir tratados, usted no sabe lo que es amanecerse a la gente. Hay gente que lo que saben es robar las ovejas de otros rebaños, ofreciéndole, diciendo, vente para acá que aquí te voy a poner a predicar. Vente para acá que aquí te voy a poner a predicar, que en esa iglesia tú no creces. Hay gente que utiliza la profecía para manipular a la gente, para que se salgan de las iglesias, para que se vayan para su iglesia. Los pastores de Dios son ganadores de almas. Los pastores que tienen llamado de Dios ganan almas para Jesucristo. Los pastores que son de Dios tienen el don de enseñanza. Los pastores que son de Dios, Dios los ha capacitado para trabajar en todas las áreas de la iglesia, para abrir obra. Yo no estoy hablando del pastorado profesional que se convierte hoy, que usted es pastor, le entrega una iglesia ya vieja, anciana, con una junta, y la junta es la que manda. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la gente que pican y que pagan el precio, que viven por las almas. Pastores, mire, hay otra falacia, que el pastor que le divide en la iglesia es un pastor sin visión. Bueno, si usted cree que eso es verdad,
pues entonces usted está afirmando que Dios no tenía visión porque allá en el cielo le dividieron el cielo a Dios. Entonces, ¿por qué vienen las divisiones? Las divisiones vienen, una, de la perspectiva que a veces Dios limpia la casa. Otra, hay gente que se dejan usar por el diablo. Imagínense, Cristo mismo tenía a Judas. Y él dijo, no he escogido yo a vosotros dos y uno de vosotros es diablo. O sea, imagínate, si al ministerio de Cristo le pasó eso, ¿qué será de nosotros? Los ministerios, una vez yo estaba dando una conferencia y estaba hablando referente a este punto. Y muchas veces los pastores que son de Dios. Por eso yo entiendo las palabras de ese hombre cuando dice, no hay nada agotador como ser pastor. Porque los pastores que son de Dios, cuando una vida se aparta, cuando una vida se retiene, cuando una vida se va, hay como hasta cierto punto un sentimiento de culpabilidad. Y todo aquel que es pastor de verdad se va a identificar con esto que estoy diciendo. El pastor que es de Dios no le alegra que las almas se vayan de la iglesia. Al pastor que es de Dios le duelen que las almas se vayan de la iglesia, y mucho va cuando se van para el mundo. Hay como un sentimiento de culpabilidad que quiere arropar y dice, caramba, que yo le habré hecho. Caramba, a veces uno se siente hasta frustrado, se siente incompleto, como si uno ha fallado en el llamado de Dios. Pero mi hermano, la Biblia dice en Hebreo que la lluvia desciende. Y esa misma lluvia, hay terrenos que producen hierba verde y otros caldos y espinos. Imagínense, está hablando la tipología de que hay una lluvia que es tipo de bendición. Que cuando cae un terreno, hay terrenos que producen hierba verde y hay otros terrenos que producen caldos y espinos. O sea, no hay excusa. Todo es cuestión del terreno. ¿Escuchó bien eso? Mucha gente se siente fracasado. Pastor, me dividieron la iglesia. Me siento fracasado. ¿Qué yo habré hecho? Y el pastor está en este dilema, este cuestionamiento interno, preguntándose, ¿qué yo he hecho malo? ¿Qué hice malo? ¿Qué dije mal? Si yo lo único que quería era predicar la verdad, ¿qué hice malo? Esos son pastores de verdad. Yo no estoy hablando con los pastores embuste. Los pastores de verdad se sienten así. Muchas veces llega el sentimiento de fracaso, el sentimiento de impotencia, el sentimiento de querer escapar, correr, dejarlo todo. Estoy hablando de los procesos que vienen en el ministerio. Y todo este proceso, si el pastor no sabe manejar estos asuntos, va a llegar el momento que hay gente que suelta en el pastorado. Y si usted no se refugia en la presencia de Dios, si usted no se enfoca, una vez yo estaba buscando consejo y un pastor me dijo algo muy tremendo. Me dijo, pastor, yo he abrido iglesia a mi congregación, le he alquilado el local, le he comprado guagua, se las he regalado, le he montado la iglesia con todos los power y a los meses me abandonan. Y me dijo, llegó el momento que mi corazón se quería endurecer, pero me dijo, el Señor me enseñó que lo que yo siembro para el Dios, lo voy a cosechar para Dios. Pastor, quizá el hombre no sabe pagarte bien, pero hay un Dios allá arriba que en su momento determinado te va a pagar como usted se merece. Por eso la Biblia dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segará. A su tiempo vas a segar. A su tiempo vas a cosechar. ¿Por qué el pastor decía que esto es uno de los trabajos más agotadores? Porque mientras uno está buscando gente que Dios salve las almas, hay alguien que Dios utiliza para que las almas no lleguen a la congregación. Hay gente opositoras que se oponen a la obra de Dios. Es un trabajo agotador porque mientras usted trabaja con una situación, otra situación se tuerce. Cuando usted trabaja con otra situación, explota otra situación. Usted ve que como que no hay un avance. Usted ve que no hay estoy hablando con los ministerios de Dios. No estoy hablando con los ministerios fácil, los que predican lo que la gente quiere escuchar, que predican y que acomodan este evangelio y todo el mundo se siente contento.
el mensaje del pastor le cae bien hasta el brujo que vino de visita, alabó a Dios, no hubo un redargüimiento de pecado, no, yo estoy hablando con los pastores que aman la obra de Dios y que quieren llevar a la gente al cielo. Es un trabajo frustrante. Es un trabajo frustrante porque usted quiere avanzar en la iglesia y es increíble que gente dentro de su congregación se opongan a la visión que Dios le ha entregado a usted. Mira, mi hermano, Dios pelea, ¿sabe? Dios pelea por lo suyo. Lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho, se va a cumplir por encima del diablo, por encima de los demonios. Muchas veces es un trabajo tan frustrante porque usted quiere que la iglesia avance, que la obra avance. Y usted entiende oposiciones de afuera, oposiciones de aquí, pero oposiciones de los mismos de adentro, por favor. Hay que estar bien enchuletado, bien endemoniado. Esa es la palabra que voy a utilizar. Hay que estar bien poseído por los demonios para que una persona dentro de la congregación maquine, planifique cómo dividir una iglesia, un pastor. Hace poco me llama pastor diciendo, pastor, ¿qué hago? Encontré que la secretaria de la iglesia está haciendo una reunión en privado hoy. ¿Qué hago, pastor? Mire, una de las cosas para nosotros poder identificar el modo de operar de un divisor o un espíritu de Absalón es que el deseo de reconocimiento que tenía Absalón, porque él se levantó con 30 carros nuevos que levantaran gente que proclamaran, amén, el nombre de Absalón. Y Absalón, a los que el rey atendía, él los cogía aparte y decía, mira, si hubiera un rey que le hiciera justicia, o sea, que él estaba diciendo indirectamente que David no estaba haciendo su trabajo. ¿Cómo opera un espíritu de división? Un espíritu de división comienza a menoscabar el trabajo pastoral. Hay gente que se quejan indirectamente del trabajo, que el pastor le está predicando muy fuerte, que hay cosas que no me gustan. Y escúcheme bien, yo no estoy hablando de una dictadura. Yo estoy hablando que hay este tipo de expresiones se expresan en reuniones adecuadas, en lugares determinados, con las personas determinadas. Cuando hay estas murmuraciones, murmuración es un debate secreto. Esa es la definición de murmuración, un debate secreto. O sea, están debatiendo de asuntos del pastor o de asuntos de la iglesia sin el pastor enterarse. Y mucha gente, como habíamos dicho, que muchas veces hacen al pastor súper espiritual. Este hombre, mire, ni Eliseo, cuando vino la mujer que le profetizó que iba a venir un hijo, cuando el hijo falleció, fue a ver a Eliseo y le dijo, mira, déjala pasar porque Dios me ha encubierto lo que ella tiene. O sea, mi hermano, escucha bien, por eso existe algo que se llama el diálogo. No, que hay un pecado y yo estoy orando a Dios para que Dios se lo revele al pastor. No, usted lo vio y si usted encubre ese pecado, usted es partícipe de ese pecado. Hay gente que lo quieren espiritualizar todo. No ore para que Dios revele, por eso usted lo vio, para que usted contarlo. Pues hay otro problema, que nadie quiere pagar el precio de ser testigo para defender la obra de Dios. Cuando la gente ven cometiendo cosas que están contrarias, en contra del pastor, en contra de la familia pastora, nadie quiere decir nada porque nadie quiere poner el pellejo a favor del pastor. Pero sin embargo, su pastor, mientras usted está durmiendo, está orando por usted. Mientras usted está haciendo un montón de cosas, el pastor se levanta de madrugada, ora por usted, se pone usted en la brecha a favor de usted. Pero sin embargo, nadie quiere ponerse en la brecha del pastor. Es normal pasar por división. Y el que no ha pasado por eso, pues gloria a Dios y aleluya. Pero todo lo que el enemigo ha intentado tirarte para destruirte, para detenerte, para herirte en el camino, como usted es una persona que Dios llamó, usted va a utilizar toda esa experiencia toda esa vivencia como una experiencia. Ya usted sabe cómo opera el divisor, cómo opera las personas que vienen con mala influencia dentro de la iglesia. ¿Ves? Porque usted ha pasado ciertas experiencias que le han dado, ciertas cosas que le han dado experiencia. ¿Para qué? Para discernir el modus operandi de un divisor dentro de la congregación.
para finalizar, porque muchas veces hago estos videos demasiado de largo. La iglesia de la Odisea es una iglesia que se distingue porque manda al hombre. Estamos en los tiempos donde se está dividiendo la iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia, el arrebatamiento. La iglesia de la Odisea es una iglesia donde manda el hombre. Yo me pongo a pensar, pero ven acá, ¿por qué tanto? Porque aquí en la iglesia de Cristo lo que están dictando la pauta y están dictando que como las cosas se hacen son los carnales, son los rebeldes. Mire, yo meditaba en estos días, el mes es de apreciación pastoral. ¿Usted cree que estos ataques ahora hacia la figura pastoral son casualidades? Mire, hay gente que no le gusta que honren a los pastores. Hay gente que no le gusta que los pastores sean reconocidos. Y lamentablemente hay gente que han llegado al ministerio heridos por las autoridades. Le voy a decir una cosa, los ministerios que son de Dios, a mí se me enseñó desde que predico a los 19 años, los ministerios de Dios son pro pastores. ¿Escuchó eso bien? Son pro pastores. Y cuando usted va a hablar de pastores falsos, usted no generaliza, usted es específico. Los ministerios de Dios trabajan a la par de los pastores. Esa fue la enseñanza del siervo Gille que nos dejó. Esa fue la enseñanza de los ministerios, cómo trabajan. El evangelista trabaja junto con el pastor. Los ministerios son pro pastores, no son antipastores. Y hay cosas que usted se queda anudado y se quedan brutos. Porque hay gente que predica la moral en calzoncillo. Esa es la palabra correcta. Predican la palabra en paños menores. Desobediente, rebelde, contumace, predicando sana doctrina, exigiendo que renuncien al pecado. Parece que hay dos listas de pecados, como si los únicos pecados que existieran fueran las borracheras, las orgías, el adulterio y la fornicación, pero entonces no ponemos la misma categoría que está en Gálatas capítulo 5, a la misma parte como el bochinche, la murmuración, la contienda, la disensión, las enemistades, las herejías, los pleitos, los celos, los contiendas. O sea, tenemos dos listas de pecados contrarias. Y es sorprendente que muchas personas que han llegado al ministerio, que nadie lo sabe, pero aquí Dios va a sacar muchas cosas a la luz, muchas cositas a la luz, que han llegado al ministerio porque se han puesto ellos, han llegado en desobediencia, han brincado como 500 iglesias y terminan en el pastorado. Eso no son ministerios. Esa es una doctrina, aunque te prediquen una doctrina correcta, pero ellos no son sanos. Te predican una sana doctrina, pero ellos no son sanos. Son ministerios corrompidos en su corazón, porque su desarrollo ha sido manchado en el proceso y no han seguido el orden de Dios. Aquí no hay corte de camino para llegar al ministerio. Aquí está el orden de Dios establecido para llegar al ministerio. Este pastor que se suicidó, y termino con esto, dijo: nunca había hecho un trabajo tan y tan agotador como el pastor. Y las últimas palabras fueron que aconsejaba a la iglesia que mire por su pastor. ¿Quién es su pastor? Hay muchos que no saben ser ovejas y le quieren decir al pastor cómo pastorear la iglesia. A esto le choca a mucha gente, pero es una verdad. Mire, ¿quién es su pastor? El pastor es quien está encargado de darle pasto fresco, de instruirlo, de discipularlo. Su pastor es el que está encargado de darle cuentas a Dios por usted. Al único que Dios le va a preguntar: fulano de tal, que tú te voy a pedir cuenta por fulano. Es el único que Dios le va a dar permiso en el cielo para dar un reporte de fulano. A usted no le van a preguntar de su pastor. Aquí dice Wanda Moreno: muchos pastores hoy en día no son de confianza, no son confidentes. Tú les pides consejos, no tienen tiempo. Los interesantes
Lo interesante son que tienen muchos miembros en la iglesia grande y ser reconocido por los concilios. Pues, hermano, si usted no se le da un servicio que usted quiere, usted tiene que largarse de ahí. Pero eso no es excusa para no creer en el llamado pastoral. Amén. Y todo tiene su tiempo, porque hay gente que llaman a las 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana con la misma cantaleta, y la misma cantaleta, la misma, y lo mismo, y lo mismo. Usted aconseja a la gente y la gente con lo mismo. Mire, mi hermano, cuando usted se le da un consejo, usted aplica el consejo. No cargue al pastor con la misma cantaleta, con el mismo problema. Amén. Entonces, porque también el ser humano tiene un balance, ¿verdad? Y hay gente que cargan al pastor antes del culto con los mismos problemas, los mismos problemas. ¿Qué uno va a hacer que una persona que tenga los mismos, que te cuente lo mismo todos los días? Por favor, o dice, pero viene este tipo otra vez con lo mismo. No, hombre, no. Hay cosas que se entienden. Hay gente que quiere que el pastor es el pastor y Dios es Dios. Eso hay que definirlo. El pastor es el que está encargado de dar cuenta por las ovejas. Al único que le van a preguntar a la oveja es al pastor de sus ovejas. A las ovejas no le van a preguntar de su pastor. A las ovejas no le van a preguntar cómo te pastorio. No, eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que al pastor es que le van a pedir cuenta por las almas. O sea, un trabajo fuerte. Nosotros tenemos que salvar, que se salve nuestra familia, salvarnos nosotros y que la gente se salve también. Imagínense qué trabajo qué trabajo fuerte, hermano. Es un trabajo fuerte. ¿Cuál es mi consejo? Oveja, ame su pastor, ore por ella, póngase en la brecha. A los hijos de los pastores, no hay que criticarlos. Hay gente que mire, dicen, ¿y esos qué hijos de pastor? Ahora, le pregunto algo. El hijo del abogado es abogado. El hijo del doctor es doctor. No, el hijo del pastor también está en el mismo rebaño, siendo oveja para llegar al cielo. ¿Cuántos hijos rebeldes no hay de pastores que no quieren saber de la iglesia? Porque la misma iglesia señala a los hijos de pastores. Montones. Entonces la gente quiere ahora victimizar. Ahora los pastores son los malos. Mire que muchas cosas pasan dentro de la iglesia que la gente no tiene en perspectiva. Y son los primeros en hablar cosas que ellos mismos saben. ¿Cuántos hijos de pastores no hay rebeldes, apartados? Porque los mismos que han tirado al mundo son los mismos de la iglesia, creyendo que el hijo del pastor tiene que caminar a la altura del pastor, no, al que Dios llamó fue el pastor. Y los hijos de pastores, no por ser hijos de pastores, se espera de ellos una perfección. Ellos también están creciendo en el evangelio. Por eso hay mucha gente, especialmente hijos de pastores, que no quieren ni saber de la iglesia porque saben todos los problemas, toda la injusticia que han hecho a sus padres como pastores y no quieren saber de la iglesia. Amén. Entonces, de repente ahora salen justicieros de la justicia defendiendo lo indefendible y ahora los pastores son los malos. Los pastores son los que dan su vida por la congregación, los que invierten toda una vida. Yo llevo invirtiendo de mi vida 20 años de mi vida. Tengo 40 años. Si llego a 50, especialmente si uno quiere trabajar, ya personas de 50 años la cogen a trabajo. O sea, yo he invertido prácticamente toda una vida. Hay gente que ha invertido toda una vida. Toda una vida, toda una vida. Ahí, picando piedra. Pan. Toda una vida invirtiendo, levantando una obra. Y llega, vamos a ponerlo en un vocabulario coloquial. Llega Juan de los Paslotes, que después que usted se peló la jodilla para que Dios le diera al templo las facilidades. Llega Juan de los Paslotes queriendo exigirle al pastor cómo es que se debe hacer las cosas en la iglesia, cuando el que se peló las pestañas, las jodillas, fueron los pioneros en esa congregación y el pastor. No saben lo que es coger el carro, su propio carro y buscar las almas para que lleguen a la iglesia. O sea, yo le dije a uno, pero ven acá, ¿dónde tú estabas cuando la esposa mía encinta y lo dejaba en el templo? Te buscaba a ti, en la iglesia, buscaba a los hermanos en mi carrito
y los llevaba otra vez. No, tú llegaste aquí cuando es que hay guagua de iglesia ya.